Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 나 어딜 가든지 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다. 나는 창세 전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님. 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나 영원한 길로 인도하소서. 나보다 나를 잘 아시는 주님. 내가 주를 떠나 어디로 가겠나요.
Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida una vez más al culto de jóvenes. Vamos a, en primer lugar, levantar la mano derecha y repetir el lema 3 veces. 예배는 생명이다. 예배는 생명이다. 예배는 생명이다. Amén. Vamos a confesar el credo apostólico. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성경으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 산 것을 믿사옵나이다. Amén. En este momento, nuestra hermana Isara va a orar por el culto. Papá Dios, gracias por llamarnos a cada uno de nosotros para entregarte este culto a pesar de las circunstancias. Gracias por cuidarnos y por dar las bendiciones que nos diste durante esta semana. Perdón por todos nuestros pecados, por alejarnos y no dedicarte más tiempo en nuestro día a día. En este culto te pido que abras nuestras mentes y corazones para poder entender mejor esta palabra que tenés preparada para cada uno de nosotros. Son momentos difíciles, de mucha incertidumbre, y muchas veces no podemos entender las cosas que pasan alrededor nuestro. Papá Dios, te pido que esta palabra nos ayude a renovarnos, a estar un poco más cerca tuyo y a ser más fuertes. Dale fuerza a Natalia Chondosanín para que por medio de ella nos estés hablando. Bendice a su familia y cuida de su salud. También oramos por nuestro pastor principal, para que cuide de su salud y lo sostenga durante su ministerio. Cuida de cada miembro de este grupo de jóvenes. Te pido que podamos ser más unidos y más agradables a tus ojos. Hace una semana se pudo retomar la construcción del nuevo templo. Te pedimos de tu guía en todo momento para que cada decisión sea únicamente para tu voluntad. Oramos por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Va a leer el pasaje de hoy nuestro hermano y presidente del grupo de jóvenes, Samuel. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Orden del Señor a Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, dio el hijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a las tierras que le daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompaña donde quiera que vayas. Amén. Quiero definir. Amado Señor, te damos las gracias por permitir nuevamente que nos reunamos para rendirte culto, para encontrarnos con vos. Te pedimos que estés guiando toda esta reunión, Señor, para que a través de la palabra pues, nos estés despertando, nos estés desafiando, Señor, a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, y que nos estés guiando, Señor, para que a través del culto de hoy nosotros podamos encontrarnos con vos, podamos reconocer nuevamente que vos sos nuestro dueño, que sos el dueño de nuestras vidas, y que también podamos recibir, Señor, el consuelo y la fuerza necesaria para poder vivir en este mundo, para vivir una semana más como tus hijos. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
잘 지냈어요? 네, 얼굴을 보니 좋네요. Hace ya mucho que empezó la cuarentena, hay muchos que hace mucho no nos vemos, pero qué bendición es que podamos igual rendir culto el día de hoy y podamos vernos las caras, aunque sea de esta forma. Durante estas semanas, esta semana y la semana anterior, hubo una noticia que impactó mucho a la sociedad argentina, más allá del dólar, más allá de la cuarentena y de los más de 17.000 infectados por día. Hubo uno que sorprendió mucho, ¿no? A la sociedad argentina, que fue el femicidio de la esposa de Neus por parte de Neus. No sé si ustedes lo leyeron en el diario. Todos los días hay como 2 artículos que hablan de lo mismo, ¿no? ¿Por qué sorprendió tanto este caso? Porque nosotros muchas veces relacionamos el éxito, relacionamos lo que nosotros consideramos bueno, feliz, con bienestar, con este tipo de características, ¿no? Era una familia acomodada, de muchas generaciones, que estaba en todos los eventos sociales importantes del país, hacía beneficencia, tenía hijos, vivían una vida feliz, la mitad del año la pasaban en el exterior, ¿no? Y sin embargo, nos choquea tanto porque nosotros muchas veces creemos que este tipo de cosas suceden en ámbitos más humildes o en lugares donde hay problemas de drogadicción, de alcohol, y sin embargo, sucedió en una familia que era aparentemente un ejemplo, ¿no? Para la sociedad. Muchas veces nosotros relacionamos el éxito, la felicidad, el estar bien, con las cosas que vemos a nuestro alrededor, con lo que vemos en el exterior de las personas. Y sin embargo, casos así nos muestran que lo que nosotros vemos afuera no es todo lo que existe en realidad, ¿no? Que las apariencias en realidad muchas veces nos engañan y que este tipo de características o este tipo de requisitos no garantizan que nosotros tengamos una vida exitosa, una vida feliz. ¿Qué es realmente tener éxito? Hoy en día todo es relativo, ¿no? Entonces quizás lo que para una persona es ser exitoso, para la otra persona no, y si vos crees que sos exitoso, entonces está bien, y todos los valores que nosotros creemos se vuelven algo relativo, depende de la circunstancia, de la persona, del lugar, del momento, de lo que uno siente. La palabra de Dios nos dice que hay un éxito del cual habla Dios, y que este no es relativo, no depende de las circunstancias de su alrededor, no depende de nuestra capacidad, no depende del dinero que nosotros podamos llegar a tener, no depende ni siquiera de los seguidores de Instagram que podamos llegar a tener, ni de cuán reconocidos somos, ¿no? Esta es una encuesta que se hizo ya hace un par de años, pero ustedes saben que cuando les preguntan a los chicos cuál es su changnejiman, qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, el primero es, en Corea, ser, ¿sabían? YouTuber, ¿no? Mi hijo también dice que quiere ser YouTuber, que cuando sea grande va a tener su canal y que va a mostrar sus juguetes, y entonces cada vez que nos roba el celular se filma a él, lo filma el hermano. ¿Por qué? Porque quieren los likes, ¿no? Quieren ser reconocidos por el resto de las personas. La segunda profesión a la que aspiran los niños hoy en día es ser idol. Por la misma razón, ¿no? Porque lo que se ve por fuera pareciera que es el éxito en realidad. La tercera profesión a la que aspiran los niños de hoy en día es ser cocinero, ¿sabían? ¿Saben por qué? Porque en todos los programas hoy en día están los programas de cocina y están los cocineros estrellas. Y entonces los chicos ven eso y quieren ser cocineros. No porque les guste cocinar, no porque les guste estar en la cocina, y no porque no se imaginan las 12 horas de trabajo que tiene una persona en la cocina, sino por lo que se ve por fuera. Y la palabra de Dios nos dice que eso no es tener éxito, que hay un parámetro distinto por el cual Dios define qué es ser exitoso y qué no. ¿Qué es realmente ser un cristiano exitoso? ¿Qué es lo que nosotros consideramos realmente que es éxito en nuestra vida? En la palabra de hoy, la palabra nos dice que ser exitoso es vivir de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y el primer llamado, el propósito de Dios para nuestra vida, es la salvación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos el pueblo de Dios,
los hijos de Dios. Y este es el propósito por el cual nosotros vivimos. Vivimos para ser salvos y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso en Isaías capítulo 43, versículo 1 dice: ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Nosotros nacimos para ser pertenencia de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Cómo es que nosotros pertenecemos a Dios? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios pagó por cada uno de nosotros y el propósito de nuestra vida es vivir de acuerdo a los propósitos y planes de Dios en nuestra vida. Y el principal plan es que nosotros seamos salvos. Si vamos en el pasaje de hoy, la palabra nos muestra que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿no? Y está por entrar a la tierra prometida. Dios llama a Josué y le da estas palabras. Le dice que la tierra a la que van a entrar, Dios la va a poner en sus manos. Que van a entrar, van a conquistar, y si vemos el pasaje de hoy dice: lo que pisen sus pies será suyo. Nosotros como hijos de Dios, nuestra tarea en este mundo es conquistar la tierra en la que habitamos. La palabra nos dice que lo que nosotros pisamos va a ser nuestro, ¿no? Para el Señor. Lo que quiere decir esto es que nosotros fuimos llamados para vivir en esta tierra, pero no para ser dominados por los valores y los principios de este mundo, sino para dominar lo que hay en este mundo, para vivir de acuerdo a los valores de Dios, a los principios de Dios, a la palabra de Dios en este mundo que es tan hostil a esto. ¿Cuál es el éxito al que nosotros tenemos que aspirar en nuestra vida? ¿Cuál es el éxito que nosotros consideramos un éxito en nuestra familia? Ahora que mañana viene el Día de la Madre, que estamos preparando regalos, ¿no? Preparando mensajes, vamos a mandarle un desayuno, pero nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es el éxito realmente en mi familia? El verdadero éxito es que todos nosotros podamos creer en Cristo, que seamos una familia salva por el nombre de Jesucristo. Es poder vivir como hijos de Dios. Y entonces, cuando nosotros pensamos en el Día de la Madre, mañana, lo que nosotros tenemos que hacer es orar delante de Dios para que este milagro se haga visible en nuestra vida, se haga visible en nuestra familia. Y cuando nosotros pensamos que este es el éxito en nuestra vida, este es el parámetro de éxito en nuestra vida, entonces nosotros planteamos cómo queremos vivir y qué familia queremos formar de una forma totalmente diferente. Porque este es el secreto del que habla Dios para tener una familia exitosa. Ustedes están en una familia hoy, pero van a formar una nueva familia. Y este es el parámetro de éxito. Que nuestra familia, que la familia que voy a formar, que los hijos que voy a criar, que el marido con el que voy a vivir, que la esposa a la que voy a amar, tiene que ser una persona ¿de qué? De fe. Una persona que viva de acuerdo a los propósitos por el cual Cristo vino a esta tierra. Y Dios llama al pueblo de Israel con un propósito, con un plan, pero este plan implica la guerra. Es decir, el pueblo de Israel tenía que luchar, tenía que conquistar la tierra. Nosotros tenemos que tener en cuenta este propósito para poder luchar. Porque cuando nosotros perdemos el propósito por el cual estamos haciendo las cosas, es que nos cansamos, nos angustiamos y nos agotamos. Si nosotros vemos el pasaje de hoy, está en un contexto muy, muy complicado, ¿no? Moisés muere, si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 34, que es el último capítulo de Deuteronomio, habla de la muerte de Moisés, y inmediatamente continúa con este pasaje del libro de Josué, ¿no? Dice: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Era una situación bastante preocupante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había salido de Egipto confiado
en este Moisés que hablaba con Dios, en este Moisés que era poderoso, que era un líder y que iba a llevar a la tierra, al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ese era el plan. Y sin embargo, ¿qué pasa? Moisés muere en el camino. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué pasa? Moisés muere. ¿Y qué es lo que sucede? Lo sucede Josué. Habían estado 40 años en el desierto a causa de su rebeldía, y encima, y habían llegado a la tierra prometida, y ¿qué pasa? Moisés muere. Y Dios les dice que a pesar de ello, ellos van a conquistar aquella tierra. A partir de la muerte de Moisés cambia todo el paradigma del pueblo de Israel. A ver si entendemos. Hasta Moisés, ellos estaban viviendo en el desierto, pero comían del maná, comían de las codornices, vivían en el desierto y no tuvieron que luchar. Sin embargo, ahora Dios le dice, esta es la tierra prometida, pero ya no se trata de que ustedes coman, duerman y esperan que pase el tiempo, sino que ahora tienen que salir y conquistar la tierra. Si hasta entonces habían comido de lo que Dios les daba, Dios ahora les decía que tenían que empezar a moverse, a luchar. Y lo que Dios le dice a Josué es esto, lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que ser fuertes y valientes. ¿Cuándo tenemos que ser fuertes y valientes? Cuando hay un peligro y cuando está pasando algo malo. Si no, no necesitamos valentía y no necesitamos fortaleza. Y la palabra dice, tienen que ser fuertes y valientes, que tienen que seguir luchando. Si hay algo que nosotros aprendimos en esta cuarentena, yo creo que es a ser fuertes y valientes. Es a adaptarnos, es a seguir luchando. Yo cuando hablo con mucha gente de Kioe, de los Chiseindel, la gente más grande, realmente se mueren de orgullo por nuestro Chaunyomu. Porque si hasta antes de la cuarentena nosotros íbamos a Sioné y comíamos el asado y recibíamos el amor de los Chiseindel, ahora todos nosotros, todos ustedes se pusieron la camiseta y se pusieron a grabar, se pusieron a editar, se pusieron a visitar a los chicos, a llamar, a preparar, a aprender a hacer Zoom, a aprender a editar videos. Aprendieron a luchar. Y la palabra dice, Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente. Y se lo dice muchas veces, ¿no? A partir del versículo 6 le dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Se lo dice de todas las formas posibles. Primero le dice, sé fuerte y valiente. Después le dice, te pido, dice Dios, que sea fuerte y valiente. Y después pareciera que es más imperativo, ¿no? Ya te lo dije. ¿Qué tenés que ser? Fuerte y valiente. Mantenete firme. No tengas miedo. No te desanimes. Hoy, nuevamente, nos tenemos que volver a poner de pie. ¿Y por qué esto? Porque nosotros somos muy olvidadizos, nos olvidamos enseguida. Yo de la mañana me levanté y decía, estoy re cansada. Hoy estoy cansada, le digo a María dice, ¿hoy? Ayer también estaba cansada, y anteayer también, y anteayer también. Y no pasa lo mismo delante de Dios, ¿no? Hoy estoy cansada, ¿no? Por eso necesitamos nuevamente acercarnos a Dios. Y nuevamente ser fuertes y valientes. Y nuevamente despertarnos. Las cosas no estaban sucediendo como el pueblo de Israel deseaba, como el pueblo de Israel imaginaba, como las cosas estaban planeadas. Pero lo que Dios le asegura es que Dios va a estar con ellos. Hoy en día tampoco, estamos empezando a estudiar de vuelta, empezamos a trabajar, estamos viendo muchas alternativas diferentes, pareciera que todos nuestros planes cambiaron. El plan de Dios era que yo esté estudiando, pero ahora estoy trabajando, o pareciera que, pero tendría que estar estudiando y la verdad que me cuesta un montón porque es online, y tendría que tomar todas las materias, pero estoy tomando menos. Y sin embargo, lo que nosotros tenemos en claro es que Dios está con nosotros. Lo que no tenemos que olvidar es que Dios nos llamó para ser sus hijos. Dios nos llamó para ser fuertes y valientes en este tiempo. Y tenemos que recordar que aunque nosotros no lo veamos, Dios siempre, siempre, siempre tiene un plan. Dios siempre está firme y está junto con nosotros. Y Dios le dice, tienes que ser fuerte y valiente. Yo te lo ordeno, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios te va a acompañar donde quiera que vayas. No te voy a abandonar, dice. Cada vez que me busques te voy a ayudar. Cada vez que me clames te voy a escuchar. Cada vez que llores yo te puedo consolar. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? Que nuestro Dios está con nosotros. Cuando Jacob escapa de su hermano,
escapa de Esaú, ¿se acuerdan? Y duerme solo con la almohada, que era la piedra, ¿no? Y Dios se acerca a él. Dios le dice en Génesis, yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Y le dice, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Nuestro Dios no nos abandona hasta cumplir con todo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros sentimos que tenemos que hacer cosas, tenemos que estar preparados para Dios, para dar cosas, ¿no? Nos sucede lo mismo con nuestros papás, ahora que viene el Día de la Madre. Mis hijos me dicen, mamá, yo cuando sea grande voy a juntar 8 millones de dólares y te los voy a dar todos a vos. Y a nosotros, a mi mamá, se me cae la baba, qué lindo, no muy fuerte. 근데 그 5천 미션이 좋아서 행복한 게 아니에요. 왜 행복해요? 이렇게 자라가는 그 과정 보고 이렇게 이쁜 마음을 갖는 그것을 보면서 행복한 거예요. Nuestro Dios no quiere que nosotros trabajemos para darle algo. Dios quiere formar parte de todo el proceso. Dios quiere llorar con nosotros, quiere trabajar con nosotros, quiere proyectar con nosotros, quiere consolarnos, quiere guiarnos. La felicidad de Dios no está en lo que nosotros damos, sino en compartir todo el proceso con nosotros. Está en el acompañarnos día a día en nuestra vida. Nosotros queremos hacernos cargo de todo. Y sin embargo, la clave para ser exitosos es confiar en Dios. Es dejar las cosas en manos del Padre. Nosotros durante el fin de semana, ahora está callada en mi casa porque mis hijos se fueron a la casa de mi mamá. Los fines de semana mis hijos se van. Están desde ayer durmiendo en la casa de mi mamá. Y yo no la llamé ni una vez. Nunca lo llamé. No porque no me preocupen, no porque no piense en ellos, no porque no sea parte de mi trabajo, sino porque confío 100% en papá y en mamá. No quiere decir que nosotros no nos vamos a ocupar, no quiere decir que no tenemos que trabajar, pero sí quiere decir que podemos tener paz y seguridad y podemos avanzar con otra actitud, con una actitud fuerte, una actitud valiente, porque nuestra vida está en manos de papá. Solo cuando nosotros hacemos partícipe a Dios de nuestra vida, de todo el proceso de nuestra vida, podemos reconocer que es Dios el que lo hace y no nosotros. Por eso Dios le dice a Josué, Dios nos dice a nosotros, sé fuerte y valiente, porque yo estoy con vos. Hablame, pedime, preguntame, llorame, llamame, pensame, yo quiero estar con vos en todos los procesos de tu vida. Lo que Dios quiere no son hormigas trabajadoras que junten mucho alimento. Lo que Dios quiere es una relación con nosotros. Y hasta que no entendamos eso, no podemos tener una vida exitosa. Lo que Dios quiere no es trabajadores. Lo que Dios quiere es hijos amorosos. Y entonces no es una obligación, no es una carga, sino que es una bendición para nosotros. Y es una alegría. Porque nuestros papás, amar a nuestros padres, amar a nuestra familia, amar a la gente que hay a nuestro alrededor, es una bendición, no una obligación en nuestra vida. De la misma forma, lo que Dios quiere es que no sea una obligación, no sea una carga, sino que sea gozo para nosotros también. Y este es otro requisito del que habla, entonces, el éxito. Vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, estar en comunicación con Dios, en relación con Dios, y dice la palabra meditar y pensar en Dios. La máxima expresión de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón dedicado a Dios es la adoración, el culto, yebeo. Pero no por el culto en sí, sino por el corazón que nosotros entregamos en el culto, ¿verdad? Qué importante es que nosotros rindamos culto, como decíamos, en espíritu y en verdad, con todo el corazón. El culto nos tiene que renovar, nos tiene que cambiar, nos tiene que despertar, nos tiene que hacer reaccionar, nos tiene que demostrar que queremos ser diferentes. Nosotros tenemos que venir al culto con la decisión, con el corazón predispuesto a cambiar. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener delante de Dios al meditar, al pensar en Dios y en su palabra. Isaías capítulo 1 nos habla sobre el peligro de entregar un culto vacío delante de Dios, ¿no? Dios dice, en Isaías capítulo 1, versículo 11,
¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de los toros, corderos y cabras no me complace. Ahora, Dios había institucionalizado el sacrificio, era algo que Dios había dicho al pueblo de Israel que lo haga, y sin embargo le dice, sus carneros engordados, tan grandes, tan grasosos, tan buenos, no me complacen. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos estaban entregando la formalidad, el sacrificio, pero no su corazón. Y en el versículo 18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Qué le está diciendo el pueblo de Israel? Yo puedo limpiar sus pecados, pero ¿están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Realmente ustedes quieren cambiar? Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener cada vez que venimos delante de la presencia de Dios. Yo vengo delante de Dios a que Dios perdone mis pecados y que Dios me cambie. Y está bien, nos caemos, nos tropezamos, nos quejamos, muchas veces nos lamentamos porque volvemos a caer en el mismo pecado, pero ¿qué tenemos que hacer? Volver a levantarnos, estar dispuestos nuevamente a pasar por todo ese proceso y a obedecer a Dios. No se trata únicamente de leer, no se trata de estar delante de la palabra de Dios, sino de estar dispuestos a sacrificarnos, a luchar y a obedecer a la palabra de Dios. Es por eso que le dice, solo te pido que medites en la palabra de Dios, en la ley que te di a través de Moisés, y que te esmeres ¿en qué? En obedecerla. Sin excusas. Tenemos que intentar, tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder obedecer la palabra de Dios. Y Josué lo muestra esto como que es como una guerra. Es decir, no es fácil. Y sin embargo, ¿qué tenemos que recordar? Que este es el propósito de Dios y por eso vale la pena que lo sigamos intentando, vale la pena que sigamos luchando. En Jeremías capítulo 1, versículos 7 al 8, Jeremías, ustedes se acuerdan de quién era el profeta Jeremías, ¿no? De toda la lucha que tuvo, de lo difícil que fue su ministerio, porque él hablaba sobre el pecado de Israel y que Israel iba a ser destruido constantemente. En el capítulo 1, versículo 7 al 8 dice, el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Así lo afirma el Señor. No digas soy joven, no digas no puedo, no digas ya lo intenté. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que volver a hacerlo, tenés que volver a intentarlo. ¿Y qué dice el Señor? Vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo cuando estamos cerca de la palabra de Dios, cuando buscamos la palabra de Dios. Como dice la palabra de hoy, cuando meditamos en la ley de Dios e intentamos obedecerla con todo nuestro corazón. ¿Cuál es la vida exitosa que nosotros planeamos? ¿Cuál es la vida exitosa que nosotros queremos? Muchas veces nosotros planeamos, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a recibir, voy a trabajar. ¿Cuánto nosotros incluimos a Dios en esos planes? ¿Cuánto nosotros aspiramos a tener una vida exitosa de acuerdo al propósito que Dios nos llama? Tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, tenemos que mantener a nuestros padres, tenemos que sostener la economía familiar. Ahora, ¿cuáles son las aspiraciones? ¿No? ¿Cómo queremos servir a Dios a través de todo esto? Durante esta cuarentena nosotros vivimos muchísimas cosas. Tenemos un hermano que decidió servir a Dios como ministro. Vimos también cómo Dios obró de manera milagrosa a través de la economía familiar y cómo Dios nos permitió servirle a través de eso. Y todas esas cosas, yo creo que Dios las pone en nuestro corazón. No son cosas que nosotros podemos hacer porque nosotros queremos. Pero a mí me gustaría que como nosotros planificamos estudiar, terminar la carrera en 4 años, trabajar en alguna empresa, ganar dinero, también podamos planificar de acuerdo a los propósitos que Dios nos da. Formar una familia de fe, cómo criar a nuestros hijos, cómo tener nuestra empresa familiar de acuerdo a los principios de Dios. ¿Qué tipo de empleador queremos ser? ¿Qué tipo de empleado queremos ser? ¿Qué tipo de administración vamos a manejar como nosotros, hijos de Dios?
La palabra nos dice que nosotros salimos a luchar en este mundo y a conquistar este mundo de acuerdo a los valores y parámetros de Dios. Y lo único que necesitamos, dice, solo con esto serás exitoso, es ser fuertes y valientes, confiar en nuestro Dios y aferrarnos a Él a través de la palabra y a través de la oración. Mi bendición es mi oración, que podamos seguir de acuerdo a estos parámetros y que Dios nos dé la seguridad de que nos acompaña en todo momento para poder ser aquellos que conquistan toda tierra a la que pisan. Amado Señor, te damos las gracias por bendecirnos a través de la palabra de hoy, por darnos nuevas fuerzas. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces nosotros olvidamos el propósito por el cual nos elegiste, nos llamaste y nos hiciste tus hijos. Señor, queremos vivir una vida exitosa, no de acuerdo a nuestros parámetros, no de acuerdo a los parámetros del mundo, sino de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Te pedimos que nos estés guiando y sosteniendo para poder vivir y decidir de la forma correcta y para que en todo momento podamos estar en comunión con vos y que vos nos estés hablando para que podamos decidir vivir de acuerdo a tu voluntad. Te damos las gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 주기도 문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.